Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Cine Revisión. En este video hablaremos sobre la película Kung Fu Panda, les daremos una reseña detallada y les contaremos otros datos interesantes. Además hablaremos sobre la producción, la fecha de estreno, el reparto y la trama, así que vean este video hasta el final para conocerlo a fondo. Kung Fu Panda es una película estadounidense de comedia animada de artes marciales de 2008, producida por DreamWorks Animation. La primera entrega de la franquicia Kung Fu Panda fue dirigida por John Stevenson y Mark Osborne, y escrita por Jonathan Ivel y Glenn Berger. Protagonizada por Jack Black como el personaje principal, la película, ambientada en una versión de la antigua China poblada por animales antropomórficos, se centra en un torpe panda gigante llamado Po, un entusiasta del Kung Fu que vive en el Valle de la Paz. Cuando se predice que el salvaje leopardo de las nieves Tai Lung escapará de su prisión y atacará el valle, Po es nombrado involuntariamente el Guerrero Dragón, un héroe profetizado digno de leer un pergamino que otorga a su lector un poder ilimitado. La película comenzó a desarrollarse en octubre de 2004 y se concibió inicialmente como una parodia de las películas de artes marciales. Sin embargo, el director Stevenson decidió realizar una película wuxia de acción y comedia que incorporara la narrativa del viaje del héroe para el personaje principal. El proyecto se anunció en septiembre de 2005. Como en la mayoría de las películas de DreamWorks Animation, la banda sonora de Kung Fu Panda fue compuesta por Hans Zimmer, en esta ocasión en colaboración con John Powell. Zimmer visitó China para empaparse de la cultura y contó con la Orquesta Sinfónica Nacional de China como parte del proceso de composición. Kung Fu Panda se estrenó en el Festival de Cine de Cannes de 2008, el 15 de mayo de 2008, y se estrenó en cines en Estados Unidos el 6 de junio por Paramount Pictures. Recaudó $632 millones con un presupuesto de 130 millones, convirtiéndose en la tercera película más exitosa de 2008 y la película de animación más taquillera del año. Recibió críticas positivas y fue nominada a Mejor Película de Animación en los premios Oscar y los Globos de Oro. El éxito de la película dio origen a una franquicia multimedia que incluyó 3 secuelas. La primera, Kung Fu Panda 2, se estrenó en 2011. Trama. En el Valle de la Paz, una tierra en la antigua China habitada por animales antropomórficos, el maestro Shifu, un malhumorado panda rojo, aprende de su mentor, el maestro Oogway, una sabia tortuga que es el fundador del Kung Fu y el líder espiritual del valle, que ha predicho que el antiguo aprendiz de Shifu, el leopardo de las nieves Tai Lung, escapará y atacará el valle para obtener el pergamino del dragón, un artefacto que otorga un poder ilimitado que le fue negado. En respuesta, Shifu envía a su asistente Zeng para reforzar la seguridad en la prisión de Chor Gom, donde se encuentra retenido Tai Lung, y luego organiza un torneo para identificar al guerrero dragón, el héroe profetizado digno de leer el pergamino, al que llega tarde un panda gigante llamado Po, que ayuda a su padre Ganso, el señor Ping, a administrar su restaurante de fideos, pero sueña con el Kung Fu. Ansioso por ver a sus ídolos, los 5 furiosos, Tigresa, Mono, Grulla, Víbora y Mantis, un grupo de maestros de Kung Fu entrenados por Shifu, intenta entrar a la arena de diversas maneras. Usando una silla impulsada por fuegos artificiales, Po aterriza involuntariamente frente a los 5 durante el torneo, mientras Oogway lo declara inesperadamente el Guerrero Dragón. Shifu cree que la decisión de Oogway es accidental, y los 5 despiden a Po tras un duro primer día de entrenamiento, dejándolo abatido y considerando renunciar. Sin embargo, Oogway lo anima a perseverar durante el desafiante entrenamiento de Shifu, y Po gradualmente se hace amigo de los 5 gracias a su resiliencia y humor. Tigresa revela que la dureza de Shifu proviene de su vergüenza por la traición de Tai Lung y de haberlo criado de bebé. En la prisión, Tai Lung usa una de las plumas de Zeng para escapar, eliminando a los guardias y enviando a Zeng de vuelta. Al enterarse de las malas noticias de Zeng, Shifu advierte a Oogway,
quien le hace prometer a Shifu que creerá en Po como el guerrero dragón y lo nombra su sucesor antes de ascender al reino de los espíritus. Shifu les cuenta entonces a Po y a los 5 sobre la fuga de Tai Lung, afirmando que Po es el único que puede detenerlo. Horrorizado por el objetivo y la muerte de Oogway, Po intenta huir, pero Shifu lo detiene. Cuando le preguntan por qué se quedó, Po admite que le disgustaba su antiguo yo, pero creía que Shifu podía cambiarlo. Po entonces le hace confesar a Shifu que no sabe cómo entrenarlo como el guerrero dragón. Tigresa lo escucha y lidera a los 5 en un intento secreto de detener a Tai Lung. Mientras tanto, Shifu se da cuenta del potencial de Po para las hazañas físicas cuando la comida lo motiva, así que lo entrena en un estilo único de Kung Fu. Los 5 se enfrentan a Tai Lung, quien los derrota con su técnica de ataque nervioso, dejando solo a Grula para devolverles a los 5 como advertencia. Shifu decide que Po está listo para el pergamino del dragón, pero Po descubre que está en blanco. Pensando que el pergamino no tiene ningún poder, Shifu envía a Po y a los 5 a evacuar el valle, mientras él se enfrenta a Tai Lung solo, para consolar a un angustiado Po, el señor. Ping revela que su sopa de ingrediente secreto no tiene ningún ingrediente secreto, afirmando que la fe puede hacer las cosas especiales. Al comprender que este es el mensaje del pergamino del dragón, Po corre a ayudar a Shifu. En el palacio de Jade, Tai Lung derrota brutalmente a Shifu, pero descubre que el pergamino ha desaparecido. Po llega con el pergamino y combate con Tai Lung empleando técnicas confusas para obtener ventaja. Tai Lung obtiene el pergamino, pero no comprende su superficie en blanco. Enfurecido, aplica un ataque nervioso a Po, quien permanece ileso debido a su grasa corporal. Po domina a Tai Lung y lo destierra al reino de los espíritus con la técnica de la llave de dedo Wuxi que aprendió por su cuenta y es honrado como héroe por el valle. Reparto de voces: Jack Black como Po, un panda enérgico y propenso a los accidentes pero heroico, y un fanático acérrimo del Kung Fu que eventualmente se convierte en el guerrero dragón. Dustin Hoffman como el maestro Shifu, un panda rojo anciano y estricto y maestro de Kung Fu de los 5 furiosos, y el antiguo maestro padre adoptivo de Po y Tai Lung. Ian McShane como Tai Lung, un leopardo de las nieves arrogante y agresivo, que anteriormente era hijo adoptivo y estudiante de Shifu. Riley Osborne como el joven Tai Lung. Los 5 furiosos: Angelina Jolie como la maestra tigresa, una tigresa sensata y dura como una roca y líder de los 5 furiosos. Seth Rogen como Master Mantis, una mantis de humor seco. Lucy Liu como Master Viper, una víbora dulce y bondadosa. David Cross como Master Crane, una grúa pragmática y sarcástica. Jackie Chan como el maestro mono, un mono tranquilo. Chan repitió su papel en el doblaje chino de la película. Randall Duke Kim como el gran maestro Oogway, una antigua tortuga de las Galápagos y mentor de Shifu. James Hong como el señor Ping, el padre adoptivo de Po, un ganso despreocupado que dirige un restaurante de fideos. Dan Fogler como Zeng, un tímido ganso de palacio y mensajero de Shifu. Producción: DreamWorks Animation había producido previamente un videojuego para PlayStation con una premisa similar, Ti Fu, Wrath of the Tiger, en 1990 bajo su extinta división de videojuegos, DreamWorks Interactive, ahora conocida como Danger Close Games. En la primavera de 2004, Eric Whittaker escribió una ambientación de The Seal Lullaby, el poema inicial de The White Seal de Rudyard Kipling, que DreamWorks pretendía adaptar para una película animada. Unas semanas más tarde se decidió abandonar la idea y comenzar la producción de Kung Fu Panda. El trabajo publicitado en la película comenzó en octubre de 2004. En septiembre de 2005, DreamWorks anunció la película junto con Jack Black, quien fue seleccionado para ser la estrella de voz principal. Taquillas. La película encabezó la taquilla en su primer fin de semana, recaudando $60,2 millones para un promedio de $14,642 en 4,114 salas, y teniendo un rendimiento mucho mejor del que esperaban los analistas.
También fue el estreno más taquillero de una película de DreamWorks Animation que no fuera una secuela en ese momento. En su segundo fin de semana, la película retrocedió un 44% al segundo lugar detrás de The Incredible Hulk, recaudando $33,6 millones para un promedio de $8,127 al expandirse a 4,136 salas. Kung Fu Panda es una historia que casi se cuenta sola en su título. Es tan difícil imaginar a un panda grande y peludo participando en combates de artes marciales que uno intuye, y acertará, que protagoniza una fórmula contra todo pronóstico que lo condena al éxito. Para el público objetivo del panda, niños y adolescentes, esto será perfecto, y la película presenta sus aventuras en una animación CinemaScope maravillosamente dibujada. También se proyectará en algunas salas IMAX. La película está protagonizada por un panda llamado Po, voz de Jack Black, tan gordo que apenas puede levantarse de la cama. Trabaja para su padre, el señor. Ping, James Hong, en una tienda de fideos que ofrece el legendario ingrediente secreto de Ping. Como Ping, aparentemente una cigüeña u otro miembro de la familia de las aves con pico, engendró un panda es un misterio, sobre todo para Po. Pero la película está llena de una gran variedad de criaturas que no parecen notar sus diferencias. Viven en el hermoso Valle de la Paz con un antiguo templo que se alza sobre sus cabezas, con millones de escalones que el regordete Po apenas puede subir. Pero lo sube, arrastrando un carro de fideos porque toda la gente del valle se ha reunido allí para presenciar la elección del guerrero dragón, que se enfrentará al temido Tai Lung, Ian McShane, en un combate de Kung Fu. 5 contendientes han sido seleccionados, los 5 furiosos: Mono, Jackie Chan, Tigresa, Angelina Jolie, Mantis, Seth Rogen, Víbora, Lucy Liu y Grulla, David Cross. Tigresa parece capaz de hacer mucho daño, pero los demás son menos que impresionantes. Mantis en particular parece pesar alrededor de 1 onza, como máximo. Los 5 han sido entrenados durante casi una eternidad, según tengo entendido, por el sabio Shifu, quien con la voz de Dustin Hoffman es uno de los personajes con más dimensión en una historia que no les da mucha profundidad a los demás. De todos modos, es el maestro del templo Uguay, Randall Duke Kim, una antigua tortuga, quien debe hacer la selección final, y elige al desventurado y regordete Po. La historia se convierte entonces en una serie de secuencias de acción, algo empañada por el hecho de que los combatientes parecen incapaces de recibir daño, incluso si caen desde alturas vertiginosas y rompen piedras con la cabeza. Hay un combate prolongado con Tai Lung en un puente colgante que se desintegra. ¿No lo habíamos visto antes? Un combate cuerpo a cuerpo con Po y Tai Lung, y para colmo, una enérgica competición por un solo dumpling. Kung Fu Panda no es una de las grandes películas de animación recientes. La historia es demasiado predecible y, a decir verdad, el propio Po no me cautivó con su carisma. Pero está elegantemente dibujada, las secuencias de acción están llenas de energía y es lo suficientemente corta como para que los espectadores mayores la perdonen. Para los niños, por supuesto, todo esto es muy parecido, y aquí van de nuevo. No es frecuente que una película logre ser humorística, conmovedora y simplemente divertida a la vez. Cuando vi Kung Fu Panda por primera vez, quedé completamente impresionado. Nada en la publicidad, incluido el título de la película, me emocionó ni me hizo pensar en algo mejor que los últimos estrenos de DreamWorks. Ya he mencionado que Cómo entrenar a tu dragón y El Príncipe de Egipto están entre mis películas animadas favoritas de DreamWorks y mis películas favoritas en general. He estado esperando la oportunidad de hablar de mi otra película favorita de este estudio tan inconsistente, Kung Fu Panda. Vamos a profundizar. Kung Fu Panda sigue a Po, Jack Black, un panda que trabaja en la tienda de fideos de su padre y sueña con practicar Kung Fu con los 5 furiosos. Los 5 son un grupo de luchadores de élite entrenados por el maestro Shifu, Dustin Hoffman, uno de los cuales está destinado a convertirse en el guerrero dragón y traer la paz al valle. El maestro Uguay, Randall Duke Kim, tiene una visión de Tai Lung, antiguo alumno de Shifu, escapando de la prisión, lo que provoca la elección del guerrero dragón
para que se haga realidad de inmediato. Po llega al lugar indicado en el momento indicado, y sus sueños se hacen realidad. Pero, ¿podrá un panda gordo y sin entrenamiento detener a Tai Lung y salvar el valle? Este es un viaje de héroe bastante estándar, y aunque aprecio la simplicidad de la historia, no es el mayor punto fuerte de la película. Creo firmemente que la calidad de una película no tiene nada que ver con el concepto de su historia y todo que ver con cómo los cineastas ejecutan su visión. Kung Fu Panda es una de las películas que me llevó a esta conclusión. Como dije antes, la idea de un panda artista marcial no me atraía. También he visto películas que sonaban geniales, pero me decepcionaron, como estoy seguro de que todos hemos visto, como Los Increíbles 2 y Thor, Ragnarok. Kung Fu Panda es en realidad la razón principal por la que quería hablar de las películas de DreamWorks, específicamente por qué esta película funciona tan bien. No puedo exagerar lo mucho que las actuaciones hacen que Kung Fu Panda funcione. Jack Black es gracioso como Po, pero es igual de inseguro y vulnerable. Me encanta que nuestra introducción al protagonista de la película se dé a través de su sueño de ser un guerrero increíble que se une a sus héroes. Es una escena muy entretenida y nos dice exactamente lo que Po quiere, lo que hace que su verdadera introducción sea extremadamente triste. Ahora lo vemos como un empleado de restaurante torpe y flácido, honestamente identificable, que ni siquiera puede levantarse de la cama a tiempo. También me gusta mucho el padre de Po, James Hong, y su relación. Papá quiere que Po se convierta en chef de fideos como él y lo insiste cuando Po afirma falsamente que estaba soñando con fideos. Sin embargo, no impone sus decisiones de vida a Po. Una vez que Po confiesa lo que realmente quiere, su padre se muestra inusualmente comprensivo y comprensivo para un padre soltero en una película familiar. En historias como esta, las cosas no suelen irle muy bien al protagonista ni al padre, y me gusta que hayan hecho del padre de Po un buen tipo que quiere la felicidad de su hijo. El padre no aparece mucho en el primer Kung Fu Panda, pero él y su relación con Po se desarrollan más en las secuelas. Sería negligente si no mencionara a los futuros maestros de Po, Shifu y Oogway. Puede que esto sea una opinión controvertida, pero el maestro Oogway es mi personaje favorito de Kung Fu Panda. Su diálogo es demasiado bueno para describirlo y me encanta su personalidad. Me recuerda a Yoda, diciendo cosas que inicialmente parecen tontas o sin sentido, pero que terminan proporcionando una sabiduría inconmensurable. La entrega de Randall Duke Kim también es perfecta. A veces lee sus líneas de una manera que sugiere que Oogway es casi distraído, como cuando simplemente está de acuerdo con Po en que es un perdedor y a nadie le gusta. Pero estos intercambios conducen a algunos de mis momentos favoritos de la película. El fallecimiento de Oogway es mi secuencia favorita por las imágenes dinamita, el diálogo brillante y la banda sonora creciente. Shifu fue el aprendiz de Oogway y ahora el maestro de Po y los 5 furiosos, pero no está listo para esta tarea al principio de la película. Dustin Hoffman es genial en general y no decepciona aquí como el reticente tutor de Po. Shifu duda tanto de Po como este de sí mismo, lo que provoca conflictos y los fracasos iniciales de Po. Antes de morir, el maestro Oogway compara a Po con una semilla de melocotón para ilustrarle a Shifu que debe tener fe y animarlo. Por supuesto, Shifu malinterpreta por completo este consejo e intenta recuperar el control de la situación obligándolo a ponerse en forma. Solo cuando presencia de primera mano lo efectivo que puede ser Po a su manera única, Shifu empieza a comprenderlo de verdad. Aún así, Shifu no comprende de lo que es capaz Po, porque todavía piensa en el entrenamiento como una transformación de Po en el guerrero dragón. Lo que Shifu no comprende hasta que es casi demasiado tarde es que Po no necesita convertirse en el guerrero dragón. Ya es exactamente lo que un guerrero dragón necesita ser. La metamorfosis de Po no es física, sino la de encontrar confianza en sí mismo y conciencia. Ian McShane presta su voz a Tai Lung y realmente lo da todo. Nunca escucho mucho sobre Tai Lung ni sobre esta actuación, y creo que se debe a que quedó eclipsado por el villano de Gary Oldman en la segunda película y el de J.K. Simmons en la tercera. Puedo entenderlo, pero es frustrante. Tai Lung no es el villano más interesante ni simpático, pero su interpretación vocal es excepcional y tiene un aspecto extraordinariamente amenazante y rudo.
También es importante destacar que la importancia de Tai Lung reside tanto en su relación con Shifu como en el daño que puede causar. Tai Lung es el único alumno al que Shifu realmente amó, viéndolo como a un hijo. Le dijo a Tai Lung que estaba destinado a la grandeza y que merecía el pergamino del dragón, que pertenece al futuro guerrero dragón. Cuando el maestro Oogway vio el oscuro futuro que le esperaba a Tai Lung, no fue elegido para ser el guerrero, lo que lo envió a la guerra. Lo que me encanta de esta historia y relación es que se cuenta visualmente a través de un flashback audaz e inolvidable. La edición y la sincronización de esta película toman ideas comunes y crean una experiencia verdaderamente única. Los 5 furiosos no son tan interesantes en la primera película y solo representan otro desafío para Po. Están celosos y resentidos por su condición de guerrero elegido por Oogway, especialmente Tigresa, Angelina Jolie. Dicho esto, sus interpretaciones vocales son muy buenas y cumplen su propósito. Se nota que ponen el énfasis en Po, los maestros y Tai Lung, y en mi opinión, esa fue una decisión absolutamente correcta. Estas decisiones creativas resultan en un mayor impacto emocional que el que tendría profundizar demasiado en las emociones de Tigresa. Tal como está, creo que el flashback de Shifu regañando a una joven tigresa, a pesar de una maravillosa exhibición de su talento, le sienta bien a la historia. A veces menos es más. En cuanto a las imágenes y la música de Kung Fu Panda, ¿por dónde empiezo? John Powell y Hans Zimmer compusieron la banda sonora original de Kung Fu Panda, y si eso no es un equipo ganador, simplemente no sé qué lo es. Los temas musicales de esta película son absolutamente magníficos. La banda sonora es épica cuando debe serlo e introspectiva cuando sirve a la historia. Puedo escuchar la pieza desde el principio, así como la melodía que suena cuando Oogway muere, en mi cabeza cada vez que pienso en esta película. Eso se debe a que esas 2 escenas son diametralmente opuestas en tono y propósito narrativo, pero ambas dicen algo sobre por qué esta es una gran película. Esta película sobresale en el equilibrio entre acción, comedia y momentos tranquilos y reflexivos tan bien que aturde la mente. Las imágenes de Kung Fu Panda también son maravillosas. Personalmente, me gusta la apertura de renderizado plano sobre todo. Esta es realmente una escena única e impactante que atrapa tu atención de inmediato. Los diseños CG más convencionales también son geniales, y los personajes de Kung Fu Panda son tremendamente expresivos. Considero que esta es la película CG con mejor aspecto de DreamWorks hasta su estreno, y todavía se ve bastante bien ahora. Creo que se hicieron un favor al dejar fuera a los humanos esta vez porque el diseño del pelaje y el movimiento son algo especial. Y, honestamente, los personajes humanos CGI de DreamWorks parecían bastante inquietantes hasta 2010. La acción y la coreografía de lucha son realmente algo digno de contemplar. Siempre que veo acción realmente buena en una película animada, tiendo a pensar en Los Increíbles o en Kung Fu Panda. Los movimientos de los personajes son fluidos y parpadeas y te los pierdes rápidamente. Similar a lo que dije sobre La sangre de Zeus, esta película es una gran inyección de adrenalina. Al igual que la historia, los mensajes de Kung Fu Panda son sencillos y trillados. La película entrelaza su mensaje con la trama y los diálogos tan bien que no supe a dónde querían llegar hasta casi el final de mi primera visualización. La autosuficiencia de Po empieza a cobrar sentido a medida que se ve más de lo que puede lograr con la motivación adecuada, y esta película no está en contra del entrenamiento ni de la preparación. Todo lo contrario. Po es serio y trabajador a pesar de lo que la gente ve por fuera. Está dispuesto a hacer lo que el maestro Shifu le ordene si éste es paciente y comprensivo. Po debe convertirse en la mejor versión de sí mismo en lugar de intentar ser como los demás guerreros. La película menciona con frecuencia el ingrediente secreto de la sopa del padre de Po, solo para que éste le diga que no hay ningún ingrediente secreto. Esto crea un momento humorístico, ya que Po y el público creen que le va a decir que es adoptado. Pero también conecta con los temas de la película y la trayectoria del personaje de Po. Kung Fu Panda tiene un diálogo relativamente simple, pero la forma en que todo se combina es simplemente brillante al final. Adoro Kung Fu Panda.
Esta serie recibió muchos elogios después del estreno de la segunda película, pero ya no escucho hablar de ella, y creo que es una verdadera lástima. Más adelante hablaré de lo que pensé sobre las secuelas, pero el Kung Fu Panda original es una de mis películas favoritas y una que siempre me levanta el ánimo. No todos podemos ser el guerrero dragón, pero lo que Po aprendió es cierto. No hay un ingrediente secreto. No importa lo difícil que parezca, solo tienes que esforzarte por ser la mejor versión de ti mismo. Recomendaría esta película a cualquiera, porque si estás dispuesto a mirar más allá de la superficie, aquí hay algo para todos, aunque honestamente, incluso la superficie es hermosa y asombrosamente inventiva. Kung Fu Panda adopta un tono diferente, menos disparatado de lo que cabría esperar de una película con ese título. Sobre todo teniendo en cuenta que Jack Black se ha unido al reparto para prestar su voz principal. Si bien sería injusto decir que la película no presenta suficientes momentos cómicos, la producción animada en su conjunto descarta el humor constante en favor de algo un poco más serio. Así, Kung Fu Panda termina presentando un mensaje sobre la confianza en uno mismo que quizá no habría tenido tanto éxito si hubiera tendido a la fatuidad absoluta. La película se ambienta en el Valle de la Paz de China y sus alrededores, donde no hay humanos, solo animales parlantes. Po el panda, voz de Black, pasa su tiempo soñando despierto con ser un héroe de las artes marciales cuando no está trabajando para su padre, James Hong, preparando y sirviendo sopa de fideos. Mientras tanto, en un templo cercano, el monje principal, el maestro Oogway, Randall Duke Kim, ha tenido una visión de que Tia Lung, Ian McShane, ávido de poder, escapará de la prisión y devastará el valle en su búsqueda de dominio. Para detener esto, Oogway debe discernir quién merece convertirse en el guerrero dragón. Hay 5 candidatos obvios, todos aprendices del maestro Shifu: Dustin Hoffman, Mono, Jackie Chan, Tigresa, Angelina Jolie, Víbora, Lucy Liu, Grulla, David Cross y Mantis, Seth Rogen. Sin embargo, como resultado de una serie de eventos aparentemente aleatorios, Oogway elige a Po. Esto sorprende no solo a un indignado Shifu, sino también a sus alumnos. La idea de que Po se enfrente a Tia Long resulta irrisoria, ya que al panda gordo le cuesta llegar a lo alto de las escaleras del templo. Pero, como debe ser para que la película tenga éxito, Po tiene talentos ocultos que Shifu es capaz de descubrir y liberar, incluso a medida que el tiempo se agota. La película contiene mucha acción de artes marciales y, sin las limitaciones de necesitar actores reales, es capaz de jugar con las leyes de la física de forma relajada. Hay guiños a los estilos de lucha de Jackie Chan y Jet Li, así como homenajes al Wire Fu y a los enfoques mejorados por computadora utilizados en El Tigre y el Dragón y Matrix. Esto se combina con un caricaturesca que a menudo parece más cercana a la lucha de la antigua serie de televisión de Batman que a la de cualquier película de Kung Fu seria. Desde el entrenamiento de Po hasta la fuga de prisión de Tia Lung y el enfrentamiento final, Kung Fu Panda mantiene la acción y cuenta su historia en unos ordenados 90 minutos. Esta es una película de verano que no se siente recargada. Los cineastas le sacan un buen provecho cómico al convertir a Po en un fanático del Kung Fu. Hay una escena irónica donde examina artefactos en el templo y revela detalles que solo un verdadero fan conocería. Es un trekkie acérrimo que de repente se desata en el estudio de sonido del Enterprise. Para él, conocer a los 5 furiosos es un sueño hecho realidad, aunque es el legendario guerrero dragón, cuya llegada se ha esperado con tanta anticipación, se muestra asombrado y con la lengua trabada ante Mono, Tigresa, Víbora, Grulla y Mantis. Como Po, Jack Black aporta su habitual mezcla de entusiasmo canino y humor desenfrenado al panda. Nunca se olvida que Black es Po, su voz es demasiado distintiva, pero eso no distrae. Lo cierto es que Black interpreta la mayoría de sus papeles de acción real como si fuera un personaje de dibujos animados, así que esto le sienta de maravilla. Los otros 2 papeles principales, Dustin Hoffman como el maestro Shifu e Ian McShane como Tia Long, tienen un buen reparto. Hoffman aporta autoridad y McShane amenaza, y sus voces, aunque familiares, no son inmediatamente reconocibles.
Después de eso, sin embargo, se trata principalmente de especialistas. Angelina Jolie no tiene más que un puñado de diálogos, así que está en esto principalmente para añadir algo de estrellato al reparto. Luego está Jackie Chan. Chan no es ni mucho menos un buen locutor de inglés, pero la oportunidad de tenerlo a bordo probablemente era demasiado buena como para dejarla pasar. La animación es impecable, es decir, los personajes y los escenarios están bien representados, pero no hay avances técnicos. Quizás hemos llegado a un punto en el que el exuberante detalle de las imágenes generadas por computadora ya no es deslumbrante. Se ha convertido en algo previsible. Si es así, Kung Fu Panda cumple con lo esperado. Hay un giro interesante. La película comienza con una secuencia de sueños que se presenta de forma tosca mediante caricaturas bidimensionales exageradas. Así que cuando el sueño termina y entramos en el mundo real, el contraste es marcado. En los últimos años, la animación por computadora ha estado en un estado de estancamiento. Si bien Kung Fu Panda no es la película que revitalizará el género, está hecha con suficiente destreza técnica y ofrece suficiente diversión, especialmente para los espectadores más jóvenes, como para ser un éxito de taquilla en el verano. Si bien la trama y la moraleja son elementos básicos de una película de animación estándar, Kung Fu Panda contiene suficiente contenido divertido, suspenso discreto y momentos de auténtico patetismo, un flashback que detalla la conexión pasada de Shifu con Tia Lung, como para evitar que parezca una repetición. Es una película familiar sólida, aunque se sospecha que los niños la disfrutarán un poco más que sus padres. Kung Fu Panda es una película estadounidense de comedia animada de artes marciales de 2008, producida por DreamWorks Animation. La primera entrega de la franquicia Kung Fu Panda fue dirigida por John Stevenson y Mark Osborne y escrita por Jonathan Ivel y Glenn Berger. Protagonizada por Jack Black como el personaje principal, la película, ambientada en una versión de la antigua China poblada por animales antropomórficos, se centra en un torpe panda gigante llamado Po, un entusiasta del Kung Fu que vive en el Valle de la Paz. Cuando se predice que el salvaje leopardo de las nieves Tai Lung escapará de su prisión y atacará el valle, Po es nombrado involuntariamente el Guerrero Dragón, un héroe profetizado digno de leer un pergamino que otorga a su lector un poder ilimitado. La película comenzó a desarrollarse en octubre de 2004 y se concibió inicialmente como una parodia de las películas de artes marciales. Sin embargo, el director Stevenson decidió realizar una película wuxia de acción y comedia que incorporara la narrativa del viaje del héroe para el personaje principal. El proyecto se anunció en septiembre de 2005. Como en la mayoría de las películas de DreamWorks Animation, la banda sonora de Kung Fu Panda fue compuesta por Hans Zimmer, en esta ocasión en colaboración con John Powell. Zimmer visitó China para empaparse de la cultura y contó con la Orquesta Sinfónica Nacional de China como parte del proceso de composición. Kung Fu Panda se estrenó en el Festival de Cine de Cannes de 2008, el 15 de mayo de 2008, y se estrenó en cines en Estados Unidos el 6 de junio por Paramount Pictures. Recaudó $632 millones con un presupuesto de 130 millones, convirtiéndose en la tercera película más exitosa de 2008 y la película de animación más taquillera del año. Recibió críticas positivas y fue nominada a Mejor Película de Animación en los premios Oscar y los Globos de Oro. El éxito de la película dio origen a una franquicia multimedia que incluyó 3 secuelas. La primera, Kung Fu Panda 2, se estrenó en 2011. Trama. En el Valle de la Paz, una tierra en la antigua China habitada por animales antropomórficos, el maestro Shifu, un malhumorado panda rojo, aprende de su mentor, el maestro Oogway, una sabia tortuga que es el fundador del Kung Fu y el líder espiritual del valle, que ha predicho que el antiguo aprendiz de Shifu, el leopardo de las nieves Tai Lung, escapará y atacará el valle para obtener el pergamino del dragón, un artefacto que otorga un poder ilimitado que le fue negado. En respuesta, Shifu envía a su asistente Zeng para reforzar la seguridad en la prisión de Chor Gom, donde se encuentra retenido Tai Lung, y luego organiza un torneo para identificar al guerrero dragón.
el héroe profetizado digno de leer el pergamino, al que llega tarde un panda gigante llamado Po, que ayuda a su padre Ganso, el señor Ping, a administrar su restaurante de fideos, pero sueña con el kung fu. Ansioso por ver a sus ídolos, los 5 furiosos, Tigresa, Mono, Grulla, Víbora y Mantis, un grupo de maestros de kung fu entrenados por Shifu, intenta entrar a la arena de diversas maneras. Usando una silla impulsada por fuegos artificiales, Po aterriza involuntariamente frente a los 5 durante el torneo, mientras Oogway lo declara inesperadamente el guerrero dragón. Shifu cree que la decisión de Oogway es accidental, y los 5 despiden a Po tras un duro primer día de entrenamiento, dejándolo abatido y considerando renunciar. Sin embargo, Oogway lo anima a perseverar durante el desafiante entrenamiento de Shifu, y Po gradualmente se hace amigo de los 5 gracias a su resiliencia y humor. Tigresa revela que la dureza de Shifu proviene de su vergüenza por la traición de Tai Lung y de haberlo criado de bebé. En la prisión, Tai Lung usa una de las plumas de Zeng para escapar, eliminando a los guardias y enviando a Zeng de vuelta. Al enterarse de las malas noticias de Zeng, Shifu advierte a Oogway, quien le hace prometer a Shifu que creerá en Po como el guerrero dragón y lo nombra su sucesor antes de ascender al reino de los espíritus. Shifu les cuenta entonces a Po y a los 5 sobre la fuga de Tai Lung, afirmando que Po es el único que puede detenerlo. Horrorizado por el objetivo y la muerte de Oogway, Po intenta huir, pero Shifu lo detiene. Cuando le preguntan por qué se quedó, Po admite que le disgustaba su antiguo yo, pero creía que Shifu podía cambiarlo. Po entonces le hace confesar a Shifu que no sabe cómo entrenarlo como el guerrero dragón. Tigresa lo escucha y lidera a los 5 en un intento secreto de detener a Tai Lung. Mientras tanto, Shifu se da cuenta del potencial de Po para las hazañas físicas cuando la comida lo motiva, así que lo entrena en un estilo único de kung fu. Los 5 se enfrentan a Tai Lung, quien los derrota con su técnica de ataque nervioso, dejando solo a Grulla para devolverles a los 5 como advertencia. Shifu decide que Po está listo para el pergamino del dragón, pero Po descubre que está en blanco. Pensando que el pergamino no tiene ningún poder, Shifu envía a Po y a los 5 a evacuar el valle, mientras él se enfrenta a Tai Lung solo. Para consolar a un angustiado Po, el señor Ping revela que su sopa de ingrediente secreto no tiene ningún ingrediente secreto, afirmando que la fe puede hacer las cosas especiales. Al comprender que este es el mensaje del pergamino del dragón, Po corre a ayudar a Shifu. En el palacio de Jade, Tai Lung derrota brutalmente a Shifu, pero descubre que el pergamino ha desaparecido. Po llega con el pergamino y combate con Tai Lung empleando técnicas confusas para obtener ventaja. Tai Lung obtiene el pergamino, pero no comprende su superficie en blanco. Enfurecido, aplica un ataque nervioso a Po, quien permanece ileso debido a su grasa corporal. Po domina a Tai Lung y lo destierra al reino de los espíritus con la técnica de la llave de dedo Wuxi que aprendió por su cuenta y es honrado como héroe por el valle. Reparto de voces: Jack Black como Po, un panda enérgico y propenso a los accidentes pero heroico, y un fanático acérrimo del kung fu que eventualmente se convierte en el guerrero dragón. Dustin Hoffman como el maestro Shifu, un panda rojo anciano y estricto y maestro de kung fu de los 5 furiosos, y el antiguo maestro padre adoptivo de Po y Tai Lung. Ian McShane como Tai Lung, un leopardo de las nieves arrogante y agresivo, que anteriormente era hijo adoptivo y estudiante de Shifu. Riley Osborne como el joven Tai Lung. Los 5 furiosos: Angelina Jolie como la maestra tigresa, una tigresa sensata y dura como una roca y líder de los 5 furiosos. Seth Rogen como Master Mantis, una mantis de humor seco. Lucy Liu como Master Viper, una víbora dulce y bondadosa. David Cross como Master Crane, una grúa pragmática y sarcástica. Jackie Chan como el maestro Mono, un mono tranquilo. Chan repitió su papel en el doblaje chino de la película. Randall Duke Kim como el gran maestro Oogway, una antigua tortuga de las Galápagos y mentor de Shifu. James Hong como el señor Ping, el padre adoptivo de Po,
un ganso despreocupado que dirige un restaurante de fideos. Dan Fogler como Zeng, un tímido ganso de palacio y mensajero de Shifu. Producción. DreamWorks Animation había producido previamente un videojuego para PlayStation con una premisa similar, Ti-Fu, Wrath of the Tiger, en 1990 bajo su extinta división de videojuegos, DreamWorks Interactive, ahora conocida como Danger Close Games. En la primavera de 2004, Eric Whitacre escribió una ambientación de The Seal Lullaby, el poema inicial de The White Seal de Rudyard Kipling, que DreamWorks pretendía adaptar para una película animada. Unas semanas más tarde se decidió abandonar la idea y comenzar la producción de Kung Fu Panda. El trabajo publicitado en la película comenzó en octubre de 2004. En septiembre de 2005, DreamWorks anunció la película junto con Jack Black, quien fue seleccionado para ser la estrella de voz principal. Taquillas. La película encabezó la taquilla en su primer fin de semana, recaudando $60,2 millones para un promedio de $14,642 en 4,114 salas, y teniendo un rendimiento mucho mejor del que esperaban los analistas. También fue el estreno más taquillero de una película de DreamWorks Animation que no fuera una secuela en ese momento. En su segundo fin de semana, la película retrocedió un 44% al segundo lugar detrás de The Incredible Hulk, recaudando $33,6 millones para un promedio de $8,127 al expandirse a 4,136 salas. Kung Fu Panda es una historia que casi se cuenta sola en su título. Es tan difícil imaginar a un panda grande y peludo participando en combates de artes marciales que uno intuye, y acertará, que protagoniza una fórmula contra todo pronóstico que lo condena al éxito. Para el público objetivo del panda, niños y adolescentes, esto será perfecto, y la película presenta sus aventuras en una animación CinemaScope maravillosamente dibujada. También se proyectará en algunas salas IMAX. La película está protagonizada por un panda llamado Po, voz de Jack Black, tan gordo que apenas puede levantarse de la cama. Trabaja para su padre, el señor. Ping, James Hong, en una tienda de fideos que ofrece el legendario ingrediente secreto de Ping. Como Ping, aparentemente una cigüeña u otro miembro de la familia de las aves con pico, engendró un panda es un misterio, sobre todo para Po, pero la película está llena de una gran variedad de criaturas que no parecen notar sus diferencias. Viven en el hermoso Valle de la Paz con un antiguo templo que se alza sobre sus cabezas, con millones de escalones que el regordete Po apenas puede subir, pero lo sube, arrastrando un carro de fideos porque toda la gente del valle se ha reunido allí para presenciar la elección del guerrero dragón, que se enfrentará al temido Tai Lung, Ian McShane, en un combate de Kung Fu. 5 contendientes han sido seleccionados, los 5 furiosos: Mono, Jackie Chan, Tigresa, Angelina Jolie, Mantis, Seth Rogen, Víbora, Lucy Liu y Grulla, David Cross. Tigresa parece capaz de hacer mucho daño, pero los demás son menos que impresionantes. Mantis en particular parece pesar alrededor de 1 onza, como máximo. Los 5 han sido entrenados durante casi una eternidad, según tengo entendido, por el sabio Shifu, quien con la voz de Dustin Hoffman es uno de los personajes con más dimensión en una historia que no les da mucha profundidad a los demás. De todos modos, es el maestro del templo Uwei, Randall Duke Kim, una antigua tortuga, quien debe hacer la selección final, y elige al desventurado y regordete Po. La historia se convierte entonces en una serie de secuencias de acción, algo empañada por el hecho de que los combatientes parecen incapaces de recibir daño, incluso si caen desde alturas vertiginosas y rompen piedras con la cabeza. Hay un combate prolongado con Tai Lung en un puente colgante que se desintegra. ¿No lo habíamos visto antes? Un combate cuerpo a cuerpo con Po y Tai Lung, y para colmo, una enérgica competición por un solo dumpling. Kung Fu Panda no es una de las grandes películas de animación recientes. La historia es demasiado predecible y, a decir verdad, el propio Po no me cautivó con su carisma. Pero está elegantemente dibujada, las secuencias de acción están llenas de energía,
y es lo suficientemente corta como para que los espectadores mayores la perdonen. Para los niños, por supuesto, todo esto es muy parecido, y aquí van de nuevo. No es frecuente que una película logre ser humorística, conmovedora y simplemente divertida a la vez. Cuando vi Kung Fu Panda por primera vez, quedé completamente impresionado. Nada en la publicidad, incluido el título de la película, me emocionó ni me hizo pensar en algo mejor que los últimos estrenos de DreamWorks. Ya he mencionado que Cómo entrenar a tu dragón y El Príncipe de Egipto están entre mis películas animadas favoritas de DreamWorks y mis películas favoritas en general. He estado esperando la oportunidad de hablar de mi otra película favorita de este estudio tan inconsistente, Kung Fu Panda. Vamos a profundizar. Kung Fu Panda sigue a Po, Jack Black, un panda que trabaja en la tienda de fideos de su padre y sueña con practicar Kung Fu con los 5 furiosos. Los 5 son un grupo de luchadores de élite entrenados por el maestro Shifu, Dustin Hoffman, uno de los cuales está destinado a convertirse en el guerrero dragón y traer la paz al valle. El maestro Oogway, Randall Duke Kim, tiene una visión de Tai Lung, antiguo alumno de Shifu, escapando de la prisión, lo que provoca la elección del guerrero dragón para que se haga realidad de inmediato. Po llega al lugar indicado en el momento indicado, y sus sueños se hacen realidad. Pero, ¿podrá un panda gordo y sin entrenamiento detener a Tai Lung y salvar el valle? Este es un viaje de héroe bastante estándar, y aunque aprecio la simplicidad de la historia, no es el mayor punto fuerte de la película. Creo firmemente que la calidad de una película no tiene nada que ver con el concepto de su historia y todo que ver con cómo los cineastas ejecutan su visión. Kung Fu Panda es una de las películas que me llevó a esta conclusión. Como dije antes, la idea de un panda artista marcial no me atraía. También he visto películas que sonaban geniales, pero me decepcionaron, como estoy seguro de que todos hemos visto, como Los Increíbles 2 y Thor, Ragnarok. Kung Fu Panda es en realidad la razón principal por la que quería hablar de las películas de DreamWorks, específicamente por qué esta película funciona tan bien. No puedo exagerar lo mucho que las actuaciones hacen que Kung Fu Panda funcione. Jack Black es gracioso como Po, pero es igual de inseguro y vulnerable. Me encanta que nuestra introducción al protagonista de la película se dé a través de su sueño de ser un guerrero increíble que se une a sus héroes. Es una escena muy entretenida y nos dice exactamente lo que Po quiere, lo que hace que su verdadera introducción sea extremadamente triste. Ahora lo vemos como un empleado de restaurante torpe y flácido, honestamente identificable, que ni siquiera puede levantarse de la cama a tiempo. También me gusta mucho el padre de Po, James Hong, y su relación. Papá quiere que Po se convierta en chef de fideos como él y lo insiste cuando Po afirma falsamente que estaba soñando con fideos. Sin embargo, no impone sus decisiones de vida a Po. Una vez que Po confiesa lo que realmente quiere, su padre se muestra inusualmente comprensivo y comprensivo para un padre soltero en una película familiar. En historias como esta, las cosas no suelen irle muy bien al protagonista ni al padre, y me gusta que hayan hecho del padre de Po un buen tipo que quiere la felicidad de su hijo. El padre no aparece mucho en el primer Kung Fu Panda, pero él y su relación con Po se desarrollan más en las secuelas. Sería negligente si no mencionara a los futuros maestros de Po, Shifu y Oogway. Puede que esto sea una opinión controvertida, pero el maestro Oogway es mi personaje favorito de Kung Fu Panda. Su diálogo es demasiado bueno para describirlo y me encanta su personalidad. Me recuerda a Yoda, diciendo cosas que inicialmente parecen tontas o sin sentido, pero que terminan proporcionando una sabiduría inconmensurable. La entrega de Randall Duke Kim también es perfecta. A veces lee sus líneas de una manera que sugiere que Oogway es casi distraído, como cuando simplemente está de acuerdo con Po en que es un perdedor y a nadie le gusta. Pero estos intercambios conducen a algunos de mis momentos favoritos de la película. El fallecimiento de Oogway es mi secuencia favorita por las imágenes dinamita, el diálogo brillante y la banda sonora creciente. Shifu fue el aprendiz de Oogway y ahora el maestro de Po y los 5 furiosos, pero no está listo para esta tarea al principio de la película. Dustin Hoffman es genial en general y no decepciona aquí como el reticente tutor de Po. Shifu duda tanto de Po como este de sí mismo,
lo que provoca conflictos y los fracasos iniciales de Po. Antes de morir, el maestro Oogway compara a Po con una semilla de melocotón para ilustrarle a Shifu que debe tener fe y animarlo. Por supuesto, Shifu malinterpreta por completo este consejo e intenta recuperar el control de la situación obligándolo a ponerse en forma. Solo cuando presencia de primera mano lo efectivo que puede ser Po a su manera única, Shifu empieza a comprenderlo de verdad. Aún así, Shifu no comprende de lo que es capaz Po, porque todavía piensa en el entrenamiento como una transformación de Po en el guerrero dragón. Lo que Shifu no comprende hasta que es casi demasiado tarde es que Po no necesita convertirse en el guerrero dragón. Ya es exactamente lo que un guerrero dragón necesita hacer. La metamorfosis de Po no es física, sino la de encontrar confianza en sí mismo y conciencia. Ian McShane presta su voz a Tai Lung y realmente lo da todo. Nunca escucho mucho sobre Tai Lung ni sobre esta actuación, y creo que se debe a que quedó eclipsado por el villano de Gary Oldman en la segunda película y el de J.K. Simmons en la tercera. Puedo entenderlo, pero es frustrante. Tai Lung no es el villano más interesante ni simpático, pero su interpretación vocal es excepcional y tiene un aspecto extraordinariamente amenazante y rudo. También es importante destacar que la importancia de Tai Lung reside tanto en su relación con Shifu como en el daño que puede causar. Tai Lung es el único alumno al que Shifu realmente amó, viéndolo como a un hijo. Le dijo a Tai Lung que estaba destinado a la grandeza y que merecía el pergamino del dragón, que pertenece al futuro guerrero dragón. Cuando el maestro Oogway vio el oscuro futuro que le esperaba a Tai Lung, no fue elegido para ser el guerrero, lo que lo envió a la guerra. Lo que me encanta de esta historia y relación es que se cuenta visualmente a través de un flashback audaz e inolvidable. La edición y la sincronización de esta película toman ideas comunes y crean una experiencia verdaderamente única. Los 5 furiosos no son tan interesantes en la primera película y solo representan otro desafío para Po. Están celosos y resentidos por su condición de guerrero elegido por Oogway, especialmente Tigresa, Angelina Jolie. Dicho esto, sus interpretaciones vocales son muy buenas y cumplen su propósito. Se nota que ponen el énfasis en Po, los maestros y Tai Lung, y en mi opinión, esa fue una decisión absolutamente correcta. Estas decisiones creativas resultan en un mayor impacto emocional que el que tendría profundizar demasiado en las emociones de Tigresa. Tal como está, creo que el flashback de Shifu regañando a una joven tigresa, a pesar de una maravillosa exhibición de su talento, le sienta bien a la historia. A veces menos es más. En cuanto a las imágenes y la música de Kung Fu Panda, ¿por dónde empiezo? John Powell y Hans Zimmer compusieron la banda sonora original de Kung Fu Panda, y si eso no es un equipo ganador, simplemente no sé qué lo es. Los temas musicales de esta película son absolutamente magníficos. La banda sonora es épica cuando debe serlo e introspectiva cuando sirve a la historia. Puedo escuchar la pieza desde el principio, así como la melodía que suena cuando Oogway muere, en mi cabeza cada vez que pienso en esta película. Eso se debe a que esas 2 escenas son diametralmente opuestas en tono y propósito narrativo, pero ambas dicen algo sobre por qué esta es una gran película. Esta película sobresale en el equilibrio entre acción, comedia y momentos tranquilos y reflexivos tan bien que aturde la mente. Las imágenes de Kung Fu Panda también son maravillosas. Personalmente, me gusta la apertura de renderizado plano sobre todo. Esta es realmente una escena única e impactante que atrapa tu atención de inmediato. Los diseños CG más convencionales también son geniales, y los personajes de Kung Fu Panda son tremendamente expresivos. Considero que esta es la película CG con mejor aspecto de DreamWorks hasta su estreno, y todavía se ve bastante bien ahora. Creo que se hicieron un favor al dejar fuera a los humanos esta vez porque el diseño del pelaje y el movimiento son algo especial. Y, honestamente, los personajes humanos CGI de DreamWorks parecían bastante inquietantes hasta 2010. La acción y la coreografía de lucha son realmente algo digno de contemplar. Siempre que veo acción realmente buena en una película animada, tiendo a pensar en Los Increíbles o en Kung Fu Panda.
Los movimientos de los personajes son fluidos y parpadeas y te los pierdes rápidamente. Similar a lo que dije sobre La sangre de Zeus, esta película es una gran inyección de adrenalina. Al igual que la historia, los mensajes de Kung Fu Panda son sencillos y trillados. La película entrelaza su mensaje con la trama y los diálogos tan bien que no supe a dónde querían llegar hasta casi el final de mi primera visualización. La autosuficiencia de Po empieza a cobrar sentido a medida que se ve más de lo que puede lograr con la motivación adecuada. Y esta película no está en contra del entrenamiento ni de la preparación. Todo lo contrario. Po es serio y trabajador a pesar de lo que la gente ve por fuera. Está dispuesto a hacer lo que el maestro Shifu le ordene si éste es paciente y comprensivo. Po debe convertirse en la mejor versión de sí mismo en lugar de intentar ser como los demás guerreros. La película menciona con frecuencia el ingrediente secreto de la sopa del padre de Po, solo para que éste le diga que no hay ningún ingrediente secreto. Esto crea un momento humorístico, ya que Po y el público creen que le va a decir que es adoptado, pero también conecta con los temas de la película y la trayectoria del personaje de Po. Kung Fu Panda tiene un diálogo relativamente simple, pero la forma en que todo se combina es simplemente brillante al final. Adoro Kung Fu Panda. Esta serie recibió muchos elogios después del estreno de la segunda película, pero ya no escucho hablar de ella, y creo que es una verdadera lástima. Más adelante hablaré de lo que pensé sobre las secuelas, pero el Kung Fu Panda original es una de mis películas favoritas y una que siempre me levanta el ánimo. No todos podemos ser el guerrero dragón, pero lo que Po aprendió es cierto. No hay un ingrediente secreto. No importa lo difícil que parezca, solo tienes que esforzarte por ser la mejor versión de ti mismo. Recomendaría esta película a cualquiera, porque si estás dispuesto a mirar más allá de la superficie, aquí hay algo para todos, aunque honestamente, incluso la superficie es hermosa y asombrosamente inventiva. Kung Fu Panda adopta un tono diferente, menos disparatado de lo que cabría esperar de una película con ese título. Sobre todo teniendo en cuenta que Jack Black se ha unido al reparto para prestar su voz principal. Si bien sería injusto decir que la película no presenta suficientes momentos cómicos, la producción animada en su conjunto descarta el humor constante en favor de algo un poco más serio. Así, Kung Fu Panda termina presentando un mensaje sobre la confianza en uno mismo que quizá no habría tenido tanto éxito si hubiera tendido a la fatuidad absoluta. La película se ambienta en el Valle de la Paz de China y sus alrededores, donde no hay humanos, solo animales parlantes. Po el panda, voz de Black, pasa su tiempo soñando despierto con ser un héroe de las artes marciales cuando no está trabajando para su padre, James Hong, preparando y sirviendo sopa de fideos. Mientras tanto, en un templo cercano, el monje principal, el maestro Oogway, Randall Duke Kim, ha tenido una visión de que Tia Lung, Ian McShane, ávido de poder, escapará de la prisión y devastará el valle en su búsqueda de dominio. Para detener esto, Oogway debe discernir quién merece convertirse en el guerrero dragón. Hay 5 candidatos obvios, todos aprendices del maestro Shifu: Dustin Hoffman, Mono, Jackie Chan, Tigresa, Angelina Jolie, Víbora, Lucy Liu, Grulla, David Cross y Mantis, Seth Rogen. Sin embargo, como resultado de una serie de eventos aparentemente aleatorios, Oogway elige a Po. Esto sorprende no solo a un indignado Shifu, sino también a sus alumnos. La idea de que Po se enfrente a Tia Long resulta irrisoria, ya que al panda gordo le cuesta llegar a lo alto de las escaleras del templo. Pero, como debe ser para que la película tenga éxito, Po tiene talentos ocultos que Shifu es capaz de descubrir y liberar, incluso a medida que el tiempo se agota. La película contiene mucha acción de artes marciales y, sin las limitaciones de necesitar actores reales, es capaz de jugar con las leyes de la física de forma relajada. Hay guiños a los estilos de lucha de Jackie Chan y Jet Li, así como homenajes al Wire Fu y a los enfoques mejorados por computadora utilizados en El Tigre y el Dragón y Matrix. Esto se combina con un caricaturesca que a menudo parece más cercana a la lucha de la antigua serie de televisión de Batman que a la de cualquier película de Kung Fu seria. Desde el entrenamiento de Po hasta la fuga de prisión de Tia Lung y el enfrentamiento final, Kung Fu Panda
mantiene la acción y cuenta su historia en unos ordenados 90 minutos. Esta es una película de verano que no se siente recargada. Los cineastas le sacan un buen provecho cómico al convertir a Po en un fanático del Kung Fu. Hay una escena irónica donde examina artefactos en el templo y revela detalles que solo un verdadero fan conocería. Es un trekkie acérrimo que de repente se desata en el estudio de sonido del Enterprise. Para él, conocer a los 5 furiosos es un sueño hecho realidad, aunque es el legendario guerrero dragón, cuya llegada se ha esperado con tanta anticipación. Se muestra asombrado y con la lengua trabada ante mono, tigresa, víbora, grulla y mantis. Como Po, Jack Black aporta su habitual mezcla de entusiasmo canino y humor desenfrenado al panda. Nunca se olvida que Black es Po, su voz es demasiado distintiva, pero eso no distrae. Lo cierto es que Black interpreta la mayoría de sus papeles de acción real como si fuera un personaje de dibujos animados, así que esto le sienta de maravilla. Los otros 2 papeles principales, Dustin Hoffman como el maestro Shifu e Ian McShane como Tia Long, tienen un buen reparto. Hoffman aporta autoridad y McShane amenaza, y sus voces, aunque familiares, no son inmediatamente reconocibles. Después de eso, sin embargo, se trata principalmente de especialistas. Angelina Jolie no tiene más que un puñado de diálogos, así que está en esto principalmente para añadir algo de estrellato al reparto. Luego está Jackie Chan. Chan no es ni mucho menos un buen locutor de inglés, pero la oportunidad de tenerlo a bordo probablemente era demasiado buena como para dejarla pasar. La animación es impecable, es decir, los personajes y los escenarios están bien representados, pero no hay avances técnicos. Quizás hemos llegado a un punto en el que el exuberante detalle de las imágenes generadas por computadora ya no es deslumbrante. Se ha convertido en algo previsible. Si es así, Kung Fu Panda cumple con lo esperado. Hay un giro interesante. La película comienza con una secuencia de sueños que se presenta de forma tosca mediante caricaturas bidimensionales exageradas. Así que cuando el sueño termina y entramos en el mundo real, el contraste es marcado. En los últimos años, la animación por computadora ha estado en un estado de estancamiento. Si bien Kung Fu Panda no es la película que revitalizará el género, está hecha con suficiente destreza técnica y ofrece suficiente diversión, especialmente para los espectadores más jóvenes, como para ser un éxito de taquilla en el verano. Si bien la trama y la moraleja son elementos básicos de una película de animación estándar, Kung Fu Panda contiene suficiente contenido divertido, suspenso discreto y momentos de auténtico patetismo, un flashback que detalla la conexión pasada de Shifu con Tia Lung, como para evitar que parezca una repetición. Es una película familiar sólida, aunque se sospecha que los niños la disfrutarán un poco más que sus padres. Kung Fu Panda es una película estadounidense de comedia animada de artes marciales de 2008, producida por DreamWorks Animation. La primera entrega de la franquicia Kung Fu Panda fue dirigida por John Stevenson y Mark Osborne, y escrita por Jonathan Ivel y Glenn Berger. Protagonizada por Jack Black como el personaje principal, la película, ambientada en una versión de la antigua China poblada por animales antropomórficos, se centra en un torpe panda gigante llamado Po, un entusiasta del Kung Fu que vive en el Valle de la Paz. Cuando se predice que el salvaje leopardo de las nieves Tai Lung escapará de su prisión y atacará el valle, Po es nombrado involuntariamente el Guerrero Dragón, un héroe profetizado digno de leer un pergamino que otorga a su lector un poder ilimitado. La película comenzó a desarrollarse en octubre de 2004 y se concibió inicialmente como una parodia de las películas de artes marciales. Sin embargo, el director Stevenson decidió realizar una película wuxia de acción y comedia que incorporara la narrativa del viaje del héroe para el personaje principal. El proyecto se anunció en septiembre de 2005. Como en la mayoría de las películas de DreamWorks Animation, la banda sonora de Kung Fu Panda fue compuesta por Hans Zimmer, en esta ocasión en colaboración con John Powell. Zimmer visitó China para empaparse de la cultura y contó con la Orquesta Sinfónica Nacional de China como parte del proceso de composición. Kung Fu Panda se estrenó en el Festival de Cine de Cannes de 2008, el 15 de mayo de 2008,
y se estrenó en cines en Estados Unidos el 6 de junio por Paramount Pictures. Recaudó $632 millones con un presupuesto de 130 millones, convirtiéndose en la tercera película más exitosa de 2008 y la película de animación más taquillera del año. Recibió críticas positivas y fue nominada a Mejor Película de Animación en los premios Oscar y los Globos de Oro. El éxito de la película dio origen a una franquicia multimedia que incluyó 3 secuelas. La primera, Kung Fu Panda 2, se estrenó en 2011. Trama. En el Valle de la Paz, una tierra en la antigua China habitada por animales antropomórficos, el maestro Shifu, un malhumorado panda rojo, aprende de su mentor, el maestro Oogway, una sabia tortuga que es el fundador del Kung Fu y el líder espiritual del valle, que ha predicho que el antiguo aprendiz de Shifu, el leopardo de las nieves Tai Lung, escapará y atacará el valle para obtener el pergamino del dragón, un artefacto que otorga un poder ilimitado que le fue negado. En respuesta, Shifu envía a su asistente Zeng para reforzar la seguridad en la prisión de Chor Gom, donde se encuentra retenido Tai Lung, y luego organiza un torneo para identificar al guerrero dragón, el héroe profetizado digno de leer el pergamino, al que llega tarde un panda gigante llamado Po, que ayuda a su padre Ganso, el señor Ping, a administrar su restaurante de fideos, pero sueña con el Kung Fu. Ansioso por ver a sus ídolos, los 5 furiosos, Tigresa, Mono, Grulla, Víbora y Mantis, un grupo de maestros de Kung Fu entrenados por Shifu, intenta entrar a la arena de diversas maneras. Usando una silla impulsada por fuegos artificiales, Po aterriza involuntariamente frente a los 5 durante el torneo, mientras Oogway lo declara inesperadamente el guerrero dragón. Shifu cree que la decisión de Oogway es accidental, y los 5 despiden a Po tras un duro primer día de entrenamiento, dejándolo abatido y considerando renunciar. Sin embargo, Oogway lo anima a perseverar durante el desafiante entrenamiento de Shifu, y Po gradualmente se hace amigo de los 5 gracias a su resiliencia y humor. Tigresa revela que la dureza de Shifu proviene de su vergüenza por la traición de Tai Lung y de haberlo criado de bebé. En la prisión, Tai Lung usa una de las plumas de Zeng para escapar, eliminando a los guardias y enviando a Zeng de vuelta. Al enterarse de las malas noticias de Zeng, Shifu advierte a Oogway, quien le hace prometer a Shifu que creerá en Po como el guerrero dragón y lo nombra su sucesor antes de ascender al reino de los espíritus. Shifu les cuenta entonces a Po y a los 5 sobre la fuga de Tai Lung, afirmando que Po es el único que puede detenerlo. Horrorizado por el objetivo y la muerte de Oogway, Po intenta huir, pero Shifu lo detiene. Cuando le preguntan por qué se quedó, Po admite que le disgustaba su antiguo yo, pero creía que Shifu podía cambiarlo. Po entonces le hace confesar a Shifu que no sabe cómo entrenarlo como el guerrero dragón. Tigresa lo escucha y lidera a los 5 en un intento secreto de detener a Tai Lung. Mientras tanto, Shifu se da cuenta del potencial de Po para las hazañas físicas cuando la comida lo motiva, así que lo entrena en un estilo único de Kung Fu. Los 5 se enfrentan a Tai Lung, quien los derrota con su técnica de ataque nervioso, dejando solo a Grulla para devolverles a los 5 como advertencia. Shifu decide que Po está listo para el pergamino del dragón, pero Po descubre que está en blanco. Pensando que el pergamino no tiene ningún poder, Shifu envía a Po y a los 5 a evacuar el valle, mientras él se enfrenta a Tai Lung solo. Para consolar a un angustiado Po, el señor Ping revela que su sopa de ingrediente secreto no tiene ningún ingrediente secreto, afirmando que la fe puede hacer las cosas especiales. Al comprender que este es el mensaje del pergamino del dragón, Po corre a ayudar a Shifu. En el palacio de Jade, Tai Lung derrota brutalmente a Shifu, pero descubre que el pergamino ha desaparecido. Po llega con el pergamino y combate con Tai Lung empleando técnicas confusas para obtener ventaja. Tai Lung obtiene el pergamino, pero no comprende su superficie en blanco. Enfurecido, aplica un ataque nervioso a Po, quien permanece ileso debido a su grasa corporal. Po domina a Tai Lung,
y lo destierra al reino de los espíritus con la técnica de la llave de dedo Wuxi que aprendió por su cuenta y es honrado como héroe por el valle. Reparto de voces. Jack Black como Po, un panda enérgico y propenso a los accidentes pero heroico, y un fanático acérrimo del Kung Fu que eventualmente se convierte en el guerrero dragón. Dustin Hoffman como el maestro Shifu, un panda rojo anciano y estricto y maestro de Kung Fu de los 5 Furiosos, y el antiguo maestro padre adoptivo de Po y Tai Lung. Ian McShane como Tai Lung, un leopardo de las nieves arrogante y agresivo, que anteriormente era hijo adoptivo y estudiante de Shifu. Riley Osborne como el joven Tai Lung. Los 5 Furiosos. Angelina Jolie como la maestra tigresa, una tigresa sensata y dura como una roca y líder de los 5 Furiosos. Seth Rogen como Master Mantis, una mantis de humor seco. Lucy Liu como Master Viper, una víbora dulce y bondadosa. David Cross como Master Crane, una grúa pragmática y sarcástica. Jackie Chan como el maestro Mono, un mono tranquilo. Chan repitió su papel en el doblaje chino de la película. Randall Duke Kim como el gran maestro Oogway, una antigua tortuga de las Galápagos y mentor de Shifu. James Hong como el señor Ping, el padre adoptivo de Po, un ganso despreocupado que dirige un restaurante de fideos. Dan Fogler como Zeng, un tímido ganso de palacio y mensajero de Shifu. Producción. DreamWorks Animation había producido previamente un videojuego para PlayStation con una premisa similar, Ti Fu, Wrath of the Tiger, en 1990 bajo su extinta división de videojuegos, DreamWorks Interactive, ahora conocida como Danger Close Games. En la primavera de 2004, Eric Whittaker escribió una ambientación de The Seal Lullaby, el poema inicial de The White Seal de Rudyard Kipling, que DreamWorks pretendía adaptar para una película animada. Unas semanas más tarde se decidió abandonar la idea y comenzar la producción de Kung Fu Panda. El trabajo publicitado en la película comenzó en octubre de 2004. En septiembre de 2005, DreamWorks anunció la película junto con Jack Black, quien fue seleccionado para ser la estrella de voz principal. Taquillas. La película encabezó la taquilla en su primer fin de semana, recaudando $60,2 millones para un promedio de $14,642 en 4,114 salas, y teniendo un rendimiento mucho mejor del que esperaban los analistas. También fue el estreno más taquillero de una película de DreamWorks Animation que no fuera una secuela en ese momento. En su segundo fin de semana, la película retrocedió un 44% al segundo lugar detrás de The Incredible Hulk, recaudando $33,6 millones para un promedio de $8,127 al expandirse a 4,136 salas. Kung Fu Panda es una historia que casi se cuenta sola en su título. Es tan difícil imaginar a un panda grande y peludo participando en combates de artes marciales que uno intuye, y acertará, que protagoniza una fórmula contra todo pronóstico que lo condena al éxito. Para el público objetivo del panda, niños y adolescentes, esto será perfecto, y la película presenta sus aventuras en una animación CinemaScope maravillosamente dibujada. También se proyectará en algunas salas IMAX. La película está protagonizada por un panda llamado Po, voz de Jack Black, tan gordo que apenas puede levantarse de la cama. Trabaja para su padre, el señor. Ping, James Hong, en una tienda de fideos que ofrece el legendario ingrediente secreto de Ping. Como Ping, aparentemente una cigüeña u otro miembro de la familia de las aves con pico, engendró un panda es un misterio, sobre todo para Po, pero la película está llena de una gran variedad de criaturas que no parecen notar sus diferencias. Viven en el hermoso Valle de la Paz con un antiguo templo que se alza sobre sus cabezas, con millones de escalones que el regordete Po apenas puede subir, pero lo sube, arrastrando un carro de fideos porque toda la gente del valle se ha reunido allí para presenciar la elección del guerrero dragón, que se enfrentará al temido Tai Lung, Ian McShane, en un combate de Kung Fu. 5 contendientes han sido seleccionados, los 5 Furiosos, Mono, Jackie Chan,
Tigresa, Angelina Jolie, Mantis, Seth Rogen, Víbora, Lucy Liu y Grulla, David Cross. Tigresa parece capaz de hacer mucho daño, pero los demás son menos que impresionantes. Mantis en particular parece pesar alrededor de 1 onza, como máximo. Los 5 han sido entrenados durante casi una eternidad, según tengo entendido, por el sabio Shifu, quien con la voz de Dustin Hoffman es uno de los personajes con más dimensión en una historia que no les da mucha profundidad a los demás. De todos modos, es el maestro del templo Oogway, Randall Duke Kim, una antigua tortuga, quien debe hacer la selección final, y elige al desventurado y regordete Po. La historia se convierte entonces en una serie de secuencias de acción, algo empañada por el hecho de que los combatientes parecen incapaces de recibir daño, incluso si caen desde alturas vertiginosas y rompen piedras con la cabeza. Hay un combate prolongado con Tai Lung en un puente colgante que se desintegra. ¿No lo habíamos visto antes? Un combate cuerpo a cuerpo con Po y Tai Lung, y para colmo, una enérgica competición por un solo dumpling. Kung Fu Panda no es una de las grandes películas de animación recientes. La historia es demasiado predecible y, a decir verdad, el propio Po no me cautivó con su carisma. Pero está elegantemente dibujada, las secuencias de acción están llenas de energía y es lo suficientemente corta como para que los espectadores mayores la perdonen. Para los niños, por supuesto, todo esto es muy parecido, y aquí van de nuevo. No es frecuente que una película logre ser humorística, conmovedora y simplemente divertida a la vez. Cuando vi Kung Fu Panda por primera vez, quedé completamente impresionado. Nada en la publicidad, incluido el título de la película, me emocionó ni me hizo pensar en algo mejor que los últimos estrenos de DreamWorks. Ya he mencionado que Cómo entrenar a tu dragón y El Príncipe de Egipto están entre mis películas animadas favoritas de DreamWorks y mis películas favoritas en general. He estado esperando la oportunidad de hablar de mi otra película favorita de este estudio tan inconsistente, Kung Fu Panda. Vamos a profundizar. Kung Fu Panda sigue a Po, Jack Black, un panda que trabaja en la tienda de fideos de su padre y sueña con practicar Kung Fu con los 5 furiosos. Los 5 son un grupo de luchadores de élite entrenados por el maestro Shifu, Dustin Hoffman, uno de los cuales está destinado a convertirse en el guerrero dragón y traer la paz al valle. El maestro Oogway, Randall Duke Kim, tiene una visión de Tai Lung, antiguo alumno de Shifu, escapando de la prisión, lo que provoca la elección del guerrero dragón para que se haga realidad de inmediato. Po llega al lugar indicado en el momento indicado, y sus sueños se hacen realidad. Pero, ¿podrá un panda gordo y sin entrenamiento detener a Tai Lung y salvar el valle? Este es un viaje de héroe bastante estándar, y aunque aprecio la simplicidad de la historia, no es el mayor punto fuerte de la película. Creo firmemente que la calidad de una película no tiene nada que ver con el concepto de su historia y todo que ver con cómo los cineastas ejecutan su visión. Kung Fu Panda es una de las películas que me llevó a esta conclusión. Como dije antes, la idea de un panda artista marcial no me atraía. También he visto películas que sonaban geniales, pero me decepcionaron, como estoy seguro de que todos hemos visto, como Los Increíbles 2 y Thor, Ragnarok. Kung Fu Panda es en realidad la razón principal por la que quería hablar de las películas de DreamWorks, específicamente por qué esta película funciona tan bien. No puedo exagerar lo mucho que las actuaciones hacen que Kung Fu Panda funcione. Jack Black es gracioso como Po, pero es igual de inseguro y vulnerable. Me encanta que nuestra introducción al protagonista de la película se dé a través de su sueño de ser un guerrero increíble que se une a sus héroes. Es una escena muy entretenida y nos dice exactamente lo que Po quiere, lo que hace que su verdadera introducción sea extremadamente triste. Ahora lo vemos como un empleado de restaurante torpe y flácido, honestamente identificable, que ni siquiera puede levantarse de la cama a tiempo. También me gusta mucho el padre de Po, James Hong, y su relación. Papá quiere que Po se convierta en chef de fideos como él y lo insiste cuando Po afirma falsamente que estaba soñando con fideos. Sin embargo, no impone sus decisiones de vida a Po. Una vez que Po confiesa lo que realmente quiere, su padre se muestra inusualmente comprensivo y comprensivo para un padre soltero en una película familiar.
En historias como esta, las cosas no suelen irle muy bien al protagonista ni al padre, y me gusta que hayan hecho del padre de Po un buen tipo que quiere la felicidad de su hijo. El padre no aparece mucho en el primer Kung Fu Panda, pero él y su relación con Po se desarrollan más en las secuelas. Sería negligente si no mencionara a los futuros maestros de Po, Shifu y Oogway. Puede que esto sea una opinión controvertida, pero el maestro Oogway es mi personaje favorito de Kung Fu Panda. Su diálogo es demasiado bueno para describirlo y me encanta su personalidad. Me recuerda a Yoda, diciendo cosas que inicialmente parecen tontas o sin sentido, pero que terminan proporcionando una sabiduría inconmensurable. La entrega de Randall Duke Kim también es perfecta. A veces lee sus líneas de una manera que sugiere que Oogway es casi distraído, como cuando simplemente está de acuerdo con Po en que es un perdedor y a nadie le gusta. Pero estos intercambios conducen a algunos de mis momentos favoritos de la película. El fallecimiento de Oogway es mi secuencia favorita por las imágenes dinamita, el diálogo brillante y la banda sonora creciente. Shifu fue el aprendiz de Oogway y ahora el maestro de Po y los 5 furiosos, pero no está listo para esta tarea al principio de la película. Dustin Hoffman es genial en general y no decepciona aquí como el reticente tutor de Po. Shifu duda tanto de Po como este de sí mismo, lo que provoca conflictos y los fracasos iniciales de Po. Antes de morir, el maestro Oogway compara a Po con una semilla de melocotón para ilustrarle a Shifu que debe tener fe y animarlo. Por supuesto, Shifu malinterpreta por completo este consejo e intenta recuperar el control de la situación obligándolo a ponerse en forma. Solo cuando presencia de primera mano lo efectivo que puede ser Po a su manera única, Shifu empieza a comprenderlo de verdad. Aún así, Shifu no comprende de lo que es capaz Po, porque todavía piensa en el entrenamiento como una transformación de Po en el guerrero dragón. Lo que Shifu no comprende hasta que es casi demasiado tarde es que Po no necesita convertirse en el guerrero dragón. Ya es exactamente lo que un guerrero dragón necesita hacer. La metamorfosis de Po no es física, sino la de encontrar confianza en sí mismo y conciencia. Ian McShane presta su voz a Tai Lung y realmente lo da todo. Nunca escucho mucho sobre Tai Lung ni sobre esta actuación, y creo que se debe a que quedó eclipsado por el villano de Gary Oldman en la segunda película y el de J.K. Simmons en la tercera. Puedo entenderlo, pero es frustrante. Tai Lung no es el villano más interesante ni simpático, pero su interpretación vocal es excepcional y tiene un aspecto extraordinariamente amenazante y rudo. También es importante destacar que la importancia de Tai Lung reside tanto en su relación con Shifu como en el daño que puede causar. Tai Lung es el único alumno al que Shifu realmente amó, viéndolo como a un hijo. Le dijo a Tai Lung que estaba destinado a la grandeza y que merecía el pergamino del dragón, que pertenece al futuro guerrero dragón. Cuando el maestro Oogway vio el oscuro futuro que le esperaba a Tai Lung, no fue elegido para ser el guerrero, lo que lo envió a la guerra. Lo que me encanta de esta historia y relación es que se cuenta visualmente a través de un flashback audaz e inolvidable. La edición y la sincronización de esta película toman ideas comunes y crean una experiencia verdaderamente única. Los 5 furiosos no son tan interesantes en la primera película y solo representan otro desafío para Po. Están celosos y resentidos por su condición de guerrero elegido por Oogway, especialmente Tigresa, Angelina Jolie. Dicho esto, sus interpretaciones vocales son muy buenas y cumplen su propósito. Se nota que ponen el énfasis en Po, los maestros y Tai Lung, y en mi opinión, esa fue una decisión absolutamente correcta. Estas decisiones creativas resultan en un mayor impacto emocional que el que tendría profundizar demasiado en las emociones de Tigresa. Tal como está, creo que el flashback de Shifu regañando a una joven tigresa, a pesar de una maravillosa exhibición de su talento, le sienta bien a la historia. A veces menos es más. En cuanto a las imágenes y la música de Kung Fu Panda, ¿por dónde empiezo? John Powell y Hans Zimmer compusieron la banda sonora original de Kung Fu Panda, y si eso no es un equipo ganador, simplemente no sé qué lo es. Los temas musicales de esta película son absolutamente magníficos. La banda sonora es épica cuando debe serlo e introspectiva cuando sirve a la historia. Puedo escuchar la pieza desde el principio,
así como la melodía que suena cuando Oogway muere en mi cabeza cada vez que pienso en esta película. Eso se debe a que esas dos escenas son diametralmente opuestas en tono y propósito narrativo, pero ambas dicen algo sobre por qué esta es una gran película. Esta película sobresale en el equilibrio entre acción, comedia y momentos tranquilos y reflexivos tan bien que aturde la mente. Las imágenes de Kung Fu Panda también son maravillosas. Personalmente, me gusta la apertura de renderizado plano sobre todo. Esta es realmente una escena única e impactante que atrapa tu atención de inmediato. Los diseños CG más convencionales también son geniales, y los personajes de Kung Fu Panda son tremendamente expresivos. Considero que esta es la película CG con mejor aspecto de DreamWorks hasta su estreno, y todavía se ve bastante bien ahora. Creo que se hicieron un favor al dejar fuera a los humanos, esta vez porque el diseño del pelaje y el movimiento son algo especial. Y, honestamente, los personajes humanos CGI de DreamWorks parecían bastante inquietantes hasta 2010. La acción y la coreografía de lucha son realmente algo digno de contemplar. Siempre que veo acción realmente buena en una película animada, tiendo a pensar en Los Increíbles o en Kung Fu Panda. Los movimientos de los personajes son fluidos y parpadeas y te los pierdes rápidamente. Similar a lo que dije sobre La sangre de Zeus, esta película es una gran inyección de adrenalina. Al igual que la historia, los mensajes de Kung Fu Panda son sencillos y trillados. La película entrelaza su mensaje con la trama y los diálogos tan bien que no supe a dónde querían llegar hasta casi el final de mi primera visualización. La autosuficiencia de Po empieza a cobrar sentido a medida que se ve más de lo que puede lograr con la motivación adecuada, y esta película no está en contra del entrenamiento ni de la preparación. Todo lo contrario. Po es serio y trabajador a pesar de lo que la gente ve por fuera. Está dispuesto a hacer lo que el maestro Shifu le ordene si éste es paciente y comprensivo. Po debe convertirse en la mejor versión de sí mismo en lugar de intentar ser como los demás guerreros. La película menciona con frecuencia el ingrediente secreto de la sopa del padre de Po, solo para que éste le diga que no hay ningún ingrediente secreto. Esto crea un momento humorístico, ya que Po y el público creen que le va a decir que es adoptado. Pero también conecta con los temas de la película y la trayectoria del personaje de Po. Kung Fu Panda tiene un diálogo relativamente simple, pero la forma en que todo se combina es simplemente brillante al final. Adoro Kung Fu Panda. Esta serie recibió muchos elogios después del estreno de la segunda película, pero ya no escucho hablar de ella, y creo que es una verdadera lástima. Más adelante hablaré de lo que pensé sobre las secuelas, pero el Kung Fu Panda original es una de mis películas favoritas y una que siempre me levanta el ánimo. No todos podemos ser el guerrero dragón, pero lo que Po aprendió es cierto. No hay un ingrediente secreto. No importa lo difícil que parezca, solo tienes que esforzarte por ser la mejor versión de ti mismo. Recomendaría esta película a cualquiera, porque si estás dispuesto a mirar más allá de la superficie, aquí hay algo para todos, aunque honestamente, incluso la superficie es hermosa y asombrosamente inventiva. Kung Fu Panda adopta un tono diferente, menos disparatado de lo que cabría esperar de una película con ese título. Sobre todo teniendo en cuenta que Jack Black se ha unido al reparto para prestar su voz principal. Si bien sería injusto decir que la película no presenta suficientes momentos cómicos, la producción animada en su conjunto descarta el humor constante en favor de algo un poco más serio. Así, Kung Fu Panda termina presentando un mensaje sobre la confianza en uno mismo que quizá no habría tenido tanto éxito si hubiera tendido a la fatuidad absoluta. La película se ambienta en el Valle de la Paz de China y sus alrededores, donde no hay humanos, solo animales parlantes. Po el panda, voz de Black, pasa su tiempo soñando despierto con ser un héroe de las artes marciales cuando no está trabajando para su padre, James Hong, preparando y sirviendo sopa de fideos. Mientras tanto, en un templo cercano, el monje principal, el maestro Oogway, Randall Duke Kim, ha tenido una visión de que Tia Lung, Ian McShane, ávido de poder, escapará de la prisión y devastará el valle en su búsqueda de dominio. Para detener esto, Oogway debe discernir quién merece convertirse en el guerrero dragón.
hay 5 candidatos obvios, todos aprendices del maestro Shifu: Dustin Hoffman, Mono, Jackie Chan, Tigresa, Angelina Jolie, Víbora, Lucy Liu, Grulla, David Cross y Mantis, Seth Rogen. Sin embargo, como resultado de una serie de eventos aparentemente aleatorios, Oogway elige a Po. Esto sorprende no solo a un indignado Shifu, sino también a sus alumnos. La idea de que Po se enfrente a Tia Long resulta irrisoria, ya que al panda gordo le cuesta llegar a lo alto de las escaleras del templo. Pero, como debe ser para que la película tenga éxito, Po tiene talentos ocultos que Shifu es capaz de descubrir y liberar, incluso a medida que el tiempo se agota. La película contiene mucha acción de artes marciales y, sin las limitaciones de necesitar actores reales, es capaz de jugar con las leyes de la física de forma relajada. Hay guiños a los estilos de lucha de Jackie Chan y Jet Li, así como homenajes al Wire Fu y a los enfoques mejorados por computadora utilizados en El Tigre y el Dragón y Matrix. Esto se combina con un caricaturesca que a menudo parece más cercana a la lucha de la antigua serie de televisión de Batman que a la de cualquier película de Kung Fu seria. Desde el entrenamiento de Po hasta la fuga de prisión de Tia Lung y el enfrentamiento final, Kung Fu Panda mantiene la acción y cuenta su historia en unos ordenados 90 minutos. Esta es una película de verano que no se siente recargada. Los cineastas le sacan un buen provecho cómico al convertir a Po en un fanático del Kung Fu. Hay una escena irónica donde examina artefactos en el templo y revela detalles que solo un verdadero fan conocería. Es un Trekkie acérrimo que de repente se desata en el estudio de sonido del Enterprise. Para él, conocer a los 5 furiosos es un sueño hecho realidad, aunque es el legendario guerrero dragón, cuya llegada se ha esperado con tanta anticipación. Se muestra asombrado y con la lengua trabada ante Mono, Tigresa, Víbora, Grulla y Mantis. Como Po, Jack Black aporta su habitual mezcla de entusiasmo canino y humor desenfrenado al panda. Nunca se olvida que Black es Po, su voz es demasiado distintiva, pero eso no distrae. Lo cierto es que Black interpreta la mayoría de sus papeles de acción real como si fuera un personaje de dibujos animados, así que esto le sienta de maravilla. Los otros 2 papeles principales, Dustin Hoffman como el maestro Shifu e Ian McShane como Tia Long, tienen un buen reparto. Hoffman aporta autoridad y McShane amenaza, y sus voces, aunque familiares, no son inmediatamente reconocibles. Después de eso, sin embargo, se trata principalmente de especialistas. Angelina Jolie no tiene más que un puñado de diálogos, así que está en esto principalmente para añadir algo de estrellato al reparto. Luego está Jackie Chan. Chan no es ni mucho menos un buen locutor de inglés, pero la oportunidad de tenerlo a bordo probablemente era demasiado buena como para dejarla pasar. La animación es impecable, es decir, los personajes y los escenarios están bien representados, pero no hay avances técnicos. Quizás hemos llegado a un punto en el que el exuberante detalle de las imágenes generadas por computadora ya no es deslumbrante. Se ha convertido en algo previsible. Si es así, Kung Fu Panda cumple con lo esperado. Hay un giro interesante. La película comienza con una secuencia de sueños que se presenta de forma tosca mediante caricaturas bidimensionales exageradas. Así que cuando el sueño termina y entramos en el mundo real, el contraste es marcado. En los últimos años, la animación por computadora ha estado en un estado de estancamiento. Si bien Kung Fu Panda no es la película que revitalizará el género, está hecha con suficiente destreza técnica y ofrece suficiente diversión, especialmente para los espectadores más jóvenes, como para ser un éxito de taquilla en el verano. Si bien la trama y la moraleja son elementos básicos de una película de animación estándar, Kung Fu Panda contiene suficiente contenido divertido, suspenso discreto y momentos de auténtico patetismo, un flashback que detalla la conexión pasada de Shifu con Tia Lung, como para evitar que parezca una repetición. Es una película familiar sólida, aunque se sospecha que los niños la disfrutarán un poco más que sus padres. Kung Fu Panda es una película estadounidense de comedia animada de artes marciales de 2008, producida por DreamWorks Animation. La primera entrega de la franquicia Kung Fu Panda fue dirigida por John Stevenson y Mark Osborne, y escrita por Jonathan Ivel y Glenn Berger.
Protagonizada por Jack Black como el personaje principal, la película, ambientada en una versión de la antigua China poblada por animales antropomórficos, se centra en un torpe panda gigante llamado Po, un entusiasta del Kung Fu que vive en el Valle de la Paz. Cuando se predice que el salvaje leopardo de las nieves Tai Lung escapará de su prisión y atacará el valle, Po es nombrado involuntariamente el Guerrero Dragón, un héroe profetizado digno de leer un pergamino que otorga a su lector un poder ilimitado. La película comenzó a desarrollarse en octubre de 2004 y se concibió inicialmente como una parodia de las películas de artes marciales. Sin embargo, el director Stevenson decidió realizar una película wuxia de acción y comedia que incorporara la narrativa del viaje del héroe para el personaje principal. El proyecto se anunció en septiembre de 2005. Como en la mayoría de las películas de DreamWorks Animation, la banda sonora de Kung Fu Panda fue compuesta por Hans Zimmer, en esta ocasión en colaboración con John Powell. Zimmer visitó China para empaparse de la cultura y contó con la Orquesta Sinfónica Nacional de China como parte del proceso de composición. Kung Fu Panda se estrenó en el Festival de Cine de Cannes de 2008, el 15 de mayo de 2008, y se estrenó en cines en Estados Unidos el 6 de junio por Paramount Pictures. Recaudó $632 millones con un presupuesto de 130 millones, convirtiéndose en la tercera película más exitosa de 2008 y la película de animación más taquillera del año. Recibió críticas positivas y fue nominada a Mejor Película de Animación en los premios Oscar y los Globos de Oro. El éxito de la película dio origen a una franquicia multimedia que incluyó 3 secuelas. La primera, Kung Fu Panda 2, se estrenó en 2011. Trama. En el Valle de la Paz, una tierra en la antigua China habitada por animales antropomórficos, el maestro Shifu, un malhumorado panda rojo, aprende de su mentor, el maestro Oogway, una sabia tortuga que es el fundador del Kung Fu y el líder espiritual del valle, que ha predicho que el antiguo aprendiz de Shifu, el leopardo de las nieves Tai Lung, escapará y atacará el valle para obtener el pergamino del dragón, un artefacto que otorga un poder ilimitado que le fue negado. En respuesta, Shifu envía a su asistente Zeng para reforzar la seguridad en la prisión de Chor Gom, donde se encuentra retenido Tai Lung, y luego organiza un torneo para identificar al guerrero dragón, el héroe profetizado digno de leer el pergamino, al que llega tarde un panda gigante llamado Po, que ayuda a su padre Ganso, el señor Ping, a administrar su restaurante de fideos, pero sueña con el Kung Fu. Ansioso por ver a sus ídolos, los 5 furiosos, Tigresa, Mono, Grulla, Víbora y Mantis, un grupo de maestros de Kung Fu entrenados por Shifu, intenta entrar a la arena de diversas maneras. Usando una silla impulsada por fuegos artificiales, Po aterriza involuntariamente frente a los 5 durante el torneo, mientras Oogway lo declara inesperadamente el guerrero dragón. Shifu cree que la decisión de Oogway es accidental, y los 5 despiden a Po tras un duro primer día de entrenamiento, dejándolo abatido y considerando renunciar. Sin embargo, Oogway lo anima a perseverar durante el desafiante entrenamiento de Shifu, y Po gradualmente se hace amigo de los 5 gracias a su resiliencia y humor. Tigresa revela que la dureza de Shifu proviene de su vergüenza por la traición de Tai Lung y de haberlo criado de bebé. En la prisión, Tai Lung usa una de las plumas de Zeng para escapar, eliminando a los guardias y enviando a Zeng de vuelta. Al enterarse de las malas noticias de Zeng, Shifu advierte a Oogway, quien le hace prometer a Shifu que creerá en Po como el guerrero dragón y lo nombra su sucesor antes de ascender al reino de los espíritus. Shifu les cuenta entonces a Po y a los 5 sobre la fuga de Tai Lung, afirmando que Po es el único que puede detenerlo. Horrorizado por el objetivo y la muerte de Oogway, Po intenta huir, pero Shifu lo detiene. Cuando le preguntan por qué se quedó, Po admite que le disgustaba su antiguo yo, pero creía que Shifu podía cambiarlo. Po entonces le hace confesar a Shifu que no sabe cómo entrenarlo como el guerrero dragón. Tigresa lo escucha y lidera a los 5 en un intento secreto de detener a Tai Lung. Mientras tanto,
Shifu se da cuenta del potencial de Po para las hazañas físicas cuando la comida lo motiva, así que lo entrena en un estilo único de Kung Fu. Los 5 se enfrentan a Tai Lung, quien los derrota con su técnica de ataque nervioso, dejando solo a Grula para devolverles a los 5 como advertencia. Shifu decide que Po está listo para el pergamino del dragón, pero Po descubre que está en blanco. Pensando que el pergamino no tiene ningún poder, Shifu envía a Po y a los 5 a evacuar el valle, mientras él se enfrenta a Tai Lung solo. Para consolar a un angustiado Po, el señor Ping revela que su sopa de ingrediente secreto no tiene ningún ingrediente secreto, afirmando que la fe puede hacer las cosas especiales. Al comprender que este es el mensaje del pergamino del dragón, Po corre a ayudar a Shifu. En el palacio de Jade, Tai Lung derrota brutalmente a Shifu, pero descubre que el pergamino ha desaparecido. Po llega con el pergamino y combate con Tai Lung empleando técnicas confusas para obtener ventaja. Tai Lung obtiene el pergamino, pero no comprende su superficie en blanco. Enfurecido, aplica un ataque nervioso a Po, quien permanece ileso debido a su grasa corporal. Po domina a Tai Lung y lo destierra al reino de los espíritus con la técnica de la llave de dedo Wuxi que aprendió por su cuenta y es honrado como héroe por el valle. Reparto de voces: Jack Black como Po, un panda enérgico y propenso a los accidentes pero heroico, y un fanático acérrimo del Kung Fu que eventualmente se convierte en el guerrero dragón. Dustin Hoffman como el maestro Shifu, un panda rojo anciano y estricto y maestro de Kung Fu de los 5 furiosos, y el antiguo maestro padre adoptivo de Po y Tai Lung. Ian McShane como Tai Lung, un leopardo de las nieves arrogante y agresivo, que anteriormente era hijo adoptivo y estudiante de Shifu. Riley Osborne como el joven Tai Lung. Los 5 furiosos: Angelina Jolie como la maestra tigresa, una tigresa sensata y dura como una roca y líder de los 5 furiosos. Seth Rogen como Master Mantis, una mantis de humor seco. Lucy Liu como Master Viper, una víbora dulce y bondadosa. David Cross como Master Crane, una grúa pragmática y sarcástica. Jackie Chan como el maestro mono, un mono tranquilo. Chan repitió su papel en el doblaje chino de la película. Randall Duke Kim como el gran maestro Oogway, una antigua tortuga de las Galápagos y mentor de Shifu. James Hong como el señor Ping, el padre adoptivo de Po, un ganso despreocupado que dirige un restaurante de fideos. Dan Fogler como Zeng, un tímido ganso de palacio y mensajero de Shifu. Producción: DreamWorks Animation había producido previamente un videojuego para PlayStation con una premisa similar, Ti Fu, Wrath of the Tiger, en 1990 bajo su extinta división de videojuegos, DreamWorks Interactive, ahora conocida como Danger Close Games. En la primavera de 2004, Eric Whittaker escribió una ambientación de The Seal Lullaby, el poema inicial de The White Seal de Rudyard Kipling, que DreamWorks pretendía adaptar para una película animada. Unas semanas más tarde se decidió abandonar la idea y comenzar la producción de Kung Fu Panda. El trabajo publicitado en la película comenzó en octubre de 2004. En septiembre de 2005, DreamWorks anunció la película junto con Jack Black, quien fue seleccionado para ser la estrella de voz principal. Taquillas. La película encabezó la taquilla en su primer fin de semana, recaudando $60,2 millones para un promedio de $14,642 en 4,114 salas, y teniendo un rendimiento mucho mejor del que esperaban los analistas. También fue el estreno más taquillero de una película de DreamWorks Animation que no fuera una secuela en ese momento. En su segundo fin de semana, la película retrocedió un 44% al segundo lugar detrás de The Incredible Hulk, recaudando $33,6 millones para un promedio de $8,127 al expandirse a 4,136 salas. Kung Fu Panda es una historia que casi se cuenta sola en su título. Es tan difícil imaginar a un panda grande y peludo participando en combates de artes marciales que uno intuye, y acertará, que protagoniza una fórmula contra todo pronóstico que lo condena al éxito.
Para el público objetivo del panda, niños y adolescentes, esto será perfecto, y la película presenta sus aventuras en una animación CinemaScope maravillosamente dibujada. También se proyectará en algunas salas IMAX. La película está protagonizada por un panda llamado Po, voz de Jack Black, tan gordo que apenas puede levantarse de la cama. Trabaja para su padre, el señor Ping, James Hong, en una tienda de fideos que ofrece el legendario ingrediente secreto de Ping. Como Ping, aparentemente una cigüeña u otro miembro de la familia de las aves con pico engendró un panda es un misterio, sobre todo para Po, pero la película está llena de una gran variedad de criaturas que no parecen notar sus diferencias. Viven en el hermoso Valle de la Paz con una